te está escuchando Dios, que le estás declarando que Él es santo. Dale bien fuerte. Una vez más, escucha. Santo, 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 Dios poderoso. Escúchate cantar, dale. Hay algo que se desata cuando empezás a abrir tu boca y lo adorás. Hacelo. Santo. El poder de Dios comienza a fluir en tu interior. Santo, Dios poderoso. Santo. Quiero escucharte, dale. Cuando vos abrís tu boca y declarás en el mundo natural que hay un Dios santo que es poderoso. Así que anímate a hacerlo con todo tu corazón. Santo, Dios poderoso. Estás diciendo que el Dios poderoso es mayor que la circunstancia, que tiene poder sobre tu problema. Vamos a decir todos juntos. Santo, santo, eres santo, Señor. Santo, Dios poderoso. Santo, 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 Dios poderoso. Yo siento que el infierno está temblando en esta mañana. Santo, oh, santo, santo, santo. Eres poderoso, Señor. Santo, Dios poderoso. Santo, santo, Dios poderoso. Señor, en esta mañana le declaramos al mismo infierno que hay un Dios santo. Iglesia, podés decirle, hay un Dios santo y poderoso que está de mi lado, que tiene poder, que es mucho más grande que cualquier circunstancia, que cualquier problema que está amedrentándome. Y en el nombre de Jesús yo declaro que su poder va a vencer cualquier situación. Señor, es en el nombre de Jesús que en esta mañana te creemos a vos y adoramos tu nombre con poder. Y Señor, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas decimos que eres poderoso. Y si así lo crees, dale un fuerte aplauso en esta mañana. Sí, Señor, con este aplauso te decimos, eres poderoso, Señor. Sí, Eres Jesús. poderoso. Eres poderoso, Jesús. Eres Sí, poderoso, Señor. Señor. Gracias, papá. ¿Por qué no buscas dos o tres, lo abrazás y le decís, tenemos un Dios poderoso? Amén. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso. Amén. Qué lindo ahí que se saluden unos con otros. Qué lindo que es recibir un abracito, ¿o no? Es lindo. Que te saluden, que te den un abrazo, un beso. Ahí donde estás podés ir tomando tu asiento, aquellos que ya se saludaron y se abrazaron. Está fresquito, ¿no? Por eso es lindo darse un abrazo. Dicen ya que esta semana que empieza a subir un poquito la temperatura a partir del lunes, del martes. Así que
volvemos un poquito más a la normalidad. Mucho frío para junio, ¿no? Para recién empezar junio, es frío para mayo, la semana pasada. Qué lindo que es saludarse y reencontrarnos cada domingo, amén. Quiero compartirte algunos anuncios. ¿A cuánto le gustan los anuncios? ¿Sí? Y las lindas noticias. Tengo una linda noticia para darte cuando se trata de tener una gesta solidaria, ¿sí? ¿No es lindo lo que está pasando allá en el barrio de Manitos de Barro, que es este lugar donde nosotros allí nos hemos acercado a partir de algunos de los chicos que tuvieron contacto con ese lugar? Le hemos llevado un montón de cosas para poder acompañarlos y ayudarlos en su necesidad hace un par de meses atrás, pero en esta última lluvia fuerte, ¿sí?, de las semanas anteriores, realmente nada, quedó anegada toda la zona, todo el lugar, así que están pasando por una necesidad importante, necesitan de todo, así que todo aquello con lo que puedas colaborar va a ser muy, muy bienvenido. Directamente lo traes el domingo por la mañana, sí, lo traes directamente, si no te contactás con alguno de nosotros para ver cómo hacemos a lo largo de la semana para que puedas venir y acercarte, pero necesitan ropa, pañales, colchones, frazadas, ropa de cama, ¿sí? Todo lo que esté a nuestro alcance, que muchas veces sabemos que podemos dar, brindar, hagámoslo porque realmente están en necesidad. Así que contamos, ¿sí?, con tu colaboración, contamos con tu solidaridad para poder acompañar y ayudar a nuestros amigos de Manitos de Barro una vez más. Amén. Muy bien, por otro lado, te quería contar que también arranca el plan frío, ¿sí?, que ya vamos a empezar ahora a partir del mes de junio a ser parte de este plan frío una vez más, junto con el municipio, de poder estar repartiendo en la semana distintas viandas en distintos lugares. Está buenísimo porque realmente está muy bien organizado, nosotros solamente colaboramos con la parte logística, pero bueno, es muy lindo también ser solidarios en esto y acompañar a aquellos que están en necesidad aquí mismo en nuestro distrito de Vicente López. Amén. Así que está buenísimo poder hacerlo. Muy bien, ya queda menos, te aliento que te puedas anotar porque se viene nuestro congreso Equipados, ¿sí?, con un pequeño cambio de lo que tiene que ver con el lugar donde vamos a estar teniendo el congreso, precisamente porque por una cuestión de logística, de comodidades, de incomodidades de muchos que se les complicaba poder participar, lo vamos a estar haciendo directamente aquí en las instalaciones de nuestra iglesia el domingo 29, ¿sí? Es decir, que va a ser a lo largo de todo el domingo 29, de 10 a 18 horas, vamos a estar compartiendo nuestro congreso Equipados. ¿Cuál es la buena noticia? Primero que, bueno, vamos a tener todas las charlas como estaba planificado a lo largo de ese domingo, y una de las cosas más hermosas que junto con nosotros, mientras que nosotros vamos a estar viviendo nuestro Equipados aquí y siendo ministrados, allí se acerca Cris, que nos va a contar un poquito qué es lo que va a estar pasando con los chicos. Y esto me parece que es lo más importante de este fin de semana, que ellos también puedan tener su congreso, lo van a estar viviendo también, ¿no? Hola a todos. ¿Está prendido? Sí, ahí acercarlos más. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, no nos queríamos quedar afuera tampoco. Kids se hace presente y abrimos para que todos puedan traer a los chicos y vamos a tener nuestro congreso. Wow, muy Así bien. que durante todo el día vamos a estar haciendo distintos talleres, distintas actividades como ustedes. Nosotros vamos a estar ahí participando. Contame alguna de las que me dijiste que están preparando, que están buenísimas. Yo tengo más ganas de ir al congreso de ellos que de quedarme en este. Vamos ¿Cómo a hacer hacer? cocina express, vamos a hacer reciclado, vamos a hacer adoración, vamos a hacer arte profético también, vamos a ver los artistas que tenemos ahí adentro, que son muchísimos. Y bueno, Me dijeron que van a tener un espacio también para escuchar a Dios, ¿no? Sí, que ellos puedan escuchar a Dios. ¡Wow! Eso va a ser hermoso. Es algo importante que puedan traer a los chicos, como dice la palabra, traer a mí, a los chicos, y que puedan tener ese momento con Dios, ¿sí? Que puedan ellos descubrir que hay momentos que son únicos. Y les vamos a dar ese espacio para que ellos puedan tener ese ratito y poder tener ese encuentro con Dios. Impresionante. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso, Señor, por esto. Así que
Todos los chicos van a poder venir, ¿sí? Sin ningún costo, los niños van a ser sin costo. Nosotros los más grandes vamos a tener un bono para abonar. Antes de irte, allí está Adriana, como siempre también está Silvia. Adriana va a estar allí con un cuadernito anotando a aquellos que se quieran inscribir y contándote un poquito más de qué se trata, ¿sí? Los detalles para que puedas participar. La idea cuál es, que ese día todos se sientan en la libertad de poder comer, ¿sí? Desayunar, almorzar, merendar, lo que les plazca. Pueden traer cada uno, ¿sí? su heladerita, su vianda. ¿Sí? Vamos a tener un tiempo ahí en el medio importante para que si alguno se quiere ir a algún lugar a comer y volver, lo pueda hacer también. Pero la idea cuál es, que podamos pasar ese día juntos de 10 a 18 horas y ser equipados para lo que Dios tiene para nuestras vidas en lo que resta del año. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es una hermosa noticia. Amén. Denle un aplauso si quiere darle al Señor. Porque es una hermosa noticia. Amén. Muy bien. Qué lindo que es compartir. Es una buena oportunidad para poder compartir. Así que ahí donde estás, agarrar el celu y empezar a compartirle la reunión a aquellas personas que vos sabés que la necesitan. Decirle, conectate a través del Face, enganchate ahora, ahí copiá, pegá. Yo recién hace un ratito copié, pegué. De paso aprovecho para darle la bienvenida a todos los que están a través del Face, como cada semana. Son muy, pero muy bienvenidos. Y contarte, además, que también aquellos que quieren hacer su contribución de manera digital, ahora también pueden hacerlo a través del QR, ¿sí? Allí hay un número de cuenta, un alias, para que vos puedas ingresar y hacer también tu contribución de manera digital. Y quiero darle la bienvenida a todos y a cada uno de aquellos que hoy están por primera vez. ¿Hay alguien por primera vez de manera presencial? A ver, levanta tu mano si estás por primera vez. ¿Hay alguien que quizás no haya agendado? Muy bienvenido. Muy bienvenidos a todos también los que están a través del Face por primera vez. Miren qué lindo espacio que hemos generado para todos aquellos que vienen por primera vez. Vamos a tener nuestro rincón profético, ¿sí? Todas las semanas, aquel que venga por primera vez, antes de irte, te llevas tu regalito. Te vamos a estar dando un regalito y una palabra que revolucione, como dice allí, tu vida y que empiece a ser cambiada y transformada en el nombre de Jesús. Amén. ¿No es maravilloso eso? Es hermoso. Déjale un aplauso al Señor. Están aplaudidores hoy. Yo no sé si es porque tienen frío. Porque tienen frío, debe ser. Para que calentarse, ¿no? Está bien, pero buenísimo que aplaudan. Muy bien. Vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Espero que sigan en este tono. Amén. Que estén aplaudiendo constantemente, aunque sea para calentarse. Yo te decía a lo largo de la semana, y te lo comparto en este día, que en nuestra sección Cuentos para no tan niños, el título que nos convoca hoy es El burro, el pozo y la roca. By Claudio Acevedo, ¿sí? Va a ser mi propia historia, pero para empezar, no te voy a hablar del burro, no te voy a hablar de la roca, sino que quiero empezar a hablar en primer lugar de los pozos. Al final de la charla te voy a estar contando el cuentito completo, ¿sí? Porque voy a cumplir con mi promesa, ¿sí? Pero quería empezar hablando de los pozos, ¿no? Yo digo, ¿qué son los pozos? Y cuando hablo de pozos, no hablo de los pozos que literalmente podemos cavar, ¿sí? En tierra, sino que son los pozos internos, los pozos interiores, como una alegoría literaria. Cuando hablamos de un pozo, ¿sí? Que tiene que ver con nuestras emociones y con nuestro espíritu, nos estamos refiriendo a adversidades, circunstancias, situaciones por las que pasamos que nos llevaron a ese lugar y que sentimos que estamos encerrados como en un pozo, en un lugar del que no podemos salir, ¿no? Y que nos encontramos ahí una y otra vez y que quizás permanentemente estamos dando vuelta en el mismo círculo y que muchas veces quizás llegamos a creer que es el lugar donde nos debemos de quedar, ¿no? Y que no es un lugar que es simplemente de paso, que no es un lugar momentáneo, sino que es un lugar donde nos quedamos a vivir. Y ahí es donde los pozos se vuelven un problema. Porque siempre vamos a pasar por distintos pozos. La vida nos va llevando a eso. Pero el problema no es ese, sino que el problema es quedarnos a vivir en ese lugar. Y yo me preguntaba, ¿cómo son los pozos, no? Porque cuando los comparamos con las adversidades de la vida, yo me preguntaba eso. ¿Y cómo son los pozos? ¿Cómo son los pozos, tanto los pozos
internos, como así también los pozos. Hay alguien que tiene algo encendido, ¿no? Escucho una repetición. Fíjense que tiene el Face encendido. ¿Hay algún celu que tiene el... Porque me estoy escuchando a mí mismo. Claro, me resulta raro. Fíjense si hay alguien que tiene el Face puesto allí, porque me estoy escuchando a mí mismo. Y ustedes saben que cuando hablamos de los pozos, no nos referimos solamente a los pozos naturales, sino a los pozos internos. Tienen las mismas características, ¿sí? Cuando los comparamos. Y yo te voy a compartir algunas de ellas para que nos demos cuenta, cuando nos sentimos en ese lugar de soledad del que no podemos salir. Mira, los pozos son oscuros, ¿sí? Todos los pozos son oscuros, porque no vemos la salida con claridad. La salida la vemos lejos, la vemos como en tinieblas, ¿sí? La vemos como distorsionada, no estamos viendo, ¿sí? Claramente. Así nos sentimos cuando estamos en un pozo. Los pozos son profundos, cuanto más te caes, más difícil parece volver y poder salir, ¿no? Y más profundos se vuelven. Y cuanto más tiempo nos quedamos ahí adentro, parece que más profundos todavía se vuelven. Son fríos y silenciosos. ¡Wow! Los pozos, claro, nos aíslan, ¿sí? En el pozo solamente hay humedad, hay frío, percibimos que nadie nos ve, que nadie se da cuenta en la situación que nos encontramos y que estamos viviendo. Los pozos nos vuelven inmóviles, nos hacen sentir atrapados, estancados, paralizados. Y cuando hablamos de los pozos interiores, aunque todo siga transcurriendo y aunque aún nosotros sigamos realizando ciertas actividades en la vida, esa sensación de estar paralizados la sentimos adentro nuestro, ¿no? Nuestro corazón. Sentimos que hay un momento que todo siguió avanzando, pero que nosotros nos quedamos ahí, en esa situación, en ese momento, en ese día, en ese sentimiento desencontrado que quedó adentro nuestro. Y así son los pozos, tanto los que podemos cavar en la tierra como nuestros pozos interiores y nuestros pozos emocionales. Ahora, yo veía que, según la psicología, nos dice que podemos encontrarnos en distintos pozos. Que yo te quiero compartir algunos de ellos, ¿sí? Te traje 4 que son los más comunes en los que podemos llegar a caer. Y que a lo mejor en esta mañana vos decís, yo siento que estoy pasando por uno de esos pozos, o yo siento que ya salí, pero todavía me quedan secuelas de haber estado ahí. Y está bueno poder descubrirlo juntos. Mirá, el primero de los pozos que quiero compartirte es el emocional, el pozo emocional. Es aquel que quizás llega de repente con tristeza, que se va convirtiendo en angustia, y esa angustia después en depresión, y terminamos en un pozo inmersos en una depresión de la que después no podemos salir. El pozo de la emocional tiene que ver con las ansiedades, sentimientos de vacío, apatía, desesperanza, culpa por consecuencias de mis errores pasados, adicciones, ¿sí? Las adicciones. Mira, todas las adicciones durante mucho tiempo erróneamente se las trataba desde lo físico, ¿no? Y con el correr del tiempo nos hemos dado cuenta que todas las adicciones, absolutamente todas, no solamente las que, cuando empezamos con los grupos de adicciones hace años, la adicción solamente se llevaba al alcohol y a las drogas y quizás al cigarrillo, ¿no? Hoy tenemos un abanico grandísimo, ¿no? Desde la ludopatía hasta las obsesiones por el cuerpo, la alimentación, montones de adicciones. Todas, absolutamente todas, tienen su origen en una carencia, en una falencia, en una situación emocional no resuelta. Y es ahí donde tenemos que ir para poder sanarla, ¿no? Y ahí es donde caemos en un pozo emocional que nos termina llevando a una adicción, en realidad por heridas emocionales no sanadas. Otro de los pozos es el relacional. Mirá, me encanta este pozo porque quizás lo vivimos sin darnos cuenta. Es cuando vivimos una decepción, una ruptura, una pérdida que tiene que ver con las relaciones, que puede ser en una amistad, en una relación que tiene que ver familiar, en una relación de pareja, ¿sí? Ruptura amorosa, divorcio, abandono, traición, conflictos familiares, pérdidas de seres queridos, soledad profunda. A pesar que estoy rodeado de personas, yo me siento solo porque estoy en un pozo relacional. Haber sufrido abusos de distintas formas, discriminación, violencia, rechazos, malas compañías y algo de lo que se habla mucho en estos tiempos, la psicología, relaciones tóxicas
o manipuladoras, ¿sí? Me terminan llevando a estar en un pozo emocional del cual no puedo salir. Pozos económicos son otro de los pozos. Wow, ¿y esos de qué surgirán? ¿No? De la frustración que tiene que ver con lo económico, algo que no salió como yo esperaba, cuando nos encontramos con una crisis laboral, financieras, deudas, sentir que tus esfuerzos no rinden, un emprendimiento que comenzaste y que te esforzaste y que diste todo y que al final vos viste que no funcionó, ¿no? Y la frustración que trae. Y eso nos lleva a un pozo económico. Nosotros, recuerdo con Lore, vivimos un pozo económico literalmente, ¿sí? Cuando antes de casarnos, ¿por qué digo que fue literal? Porque empezamos a pagar un departamento de pozo, que se estaba construyendo, ¿sí? Desde el pozo, por eso se llaman así, que se hace antes de empezar los cimientos. Y allí lo empezamos a pagar. Y una empresa muy seria que cumplió, al año nos entregaron el departamento y allí seguimos pagando las cuotas dolarizadas, ¿sí? Allá por 1997, mirá vos, pasaron tantos años. Y ahí empezamos a pagar, ¿no? Y pasaron 4 años y vino la crisis del 2001, ¿se acuerdan? La bendita crisis del 2001. Y no pudimos seguir pagándolo, tuvimos que dejar de pagarlo. Y realmente entramos en un pozo económico, ¿no? A gatas pudimos sacarnos de encima el departamento y recuerdo como si fuera hoy, perdimos $36.000 completos, ¿no? Que habíamos pagado uno tras otro, mes tras mes, ¿no? Wow, ya no me duelen más porque salí de ese pozo económico. Pero las cosas que haría con esos $36.000 hoy, ¿no? Pero son pozos. Recuerdo que cuando terminamos, pagamos lo que nos quedó, ¿sí? De haberlo vendido en esas circunstancias, pagamos las deudas que se nos habían generado. ¿Sabes por qué? Porque veníamos, ¿no? Pagando las cuotas en los últimos meses, sufriendo y se nos habían generado deudas. Pagamos todas las deudas y con los que nos quedó, ¿sabes qué hicimos con todo lo que nos quedó? Que hacía un tiempo que no lo podíamos hacer porque estábamos endeudados y no podíamos salir de ahí. Nos fuimos a comer a un restaurante. Le dije, pedí lo que quieras. Pedí lo que quieras, le dije, pedí lo que quieras. Y nos alcanzó hasta para la propina. Le dimos la propina al mozo y fue lo último que nos quedó. Y empezamos de nuevo, ¿sí? Y ahí pudimos salir del pozo comenzando otra vez. Pero son pozos económicos. Y por último, el último pozo que te quiero mencionar es el espiritual, ¿sí? Es aquel pozo en el que nos encontramos cuando ya dudamos de la existencia de Dios, creemos que no nos escucha, vacío interior, crisis de fe, dudas existenciales, la sensación de no tener propósito o dirección, ¿sí? Las consecuencias de prácticas espirituales oscuras, ¿no? Quizás me decís, no, pastor, ¿qué me está diciendo? Yo jamás, no, pero vos sabés la cantidad de personas que llegan después de haber participado en prácticas espirituales ligadas al ocultismo, que llevan una vida de tormento, inmersas en un pozo del que no pueden salir, que muchas veces cuesta años poder salir de esa situación cuando abrimos esas puertas espirituales, ¿no? Pero como te decía, son todos pozos en los que podemos llegar a caer, ¿no? Y son bien gráficos, tienen que ver con nosotros, con nuestra vida diaria, con situaciones que todos vivimos y lugares en los que todos en algún momento vamos a estar. Vamos a estar ahí. ¿Por qué? ¿Cómo caemos en estos pozos? Y mira, muchas veces podemos caer quizás sin haberlo provocado. Son situaciones que se nos dan en la vida, cosas que pasan, nosotros no lo provocamos, no quisimos estar ahí, pero nos encontramos en esa situación. Otras veces quizás fueron nuestras propias decisiones, ¿sí? Decisiones erróneas, equivocadas, una tras otra, que nos terminó llevando a estos pozos de distinta índole. Pero yo me di cuenta de algo, que siempre tenemos señales, ¿viste? Siempre hay señales antes de caer al pozo. Lo que pasa es que hay momentos donde nosotros esas señales no las queremos escuchar, ¿no? Seguimos avanzando y avanzando en pos de lo que creemos, de lo que consideramos, pero siempre hay señales, ¿no? Y otra de las causas quizás puede ser, que para mí es una de las más duras, es que otros te terminen empujando dentro del pozo. Wow. Y esa de las más duras, ¿no? Porque cuando alguien estuvo al borde del pozo con vos, es porque era una persona de confianza, no te empuja un desconocido, ¿no? Y que esa persona en la que vos confiabas, estando al borde del pozo, mirando, te termina empujando ahí adentro, ¿sí? Son las situaciones que más dolor causan,
son las que más dolor causan. Se me viene a la mente la historia de José. ¿Cuántos recuerdan la historia de José? ¿Se acuerdan de José? José, que precisamente es arrojado a un pozo, literalmente, a un pozo natural, a una cisterna. ¿Y quiénes lo arrojan al pozo? Sus propios hermanos lo arrojan al pozo. Ahora, yo quiero decirte algo. José no tardó mucho en salir de ese pozo. Ese pozo salió rápido, ¿sí? Porque lo sacaron, porque lo terminaron vendiendo y lo sacaron de ahí. Pero tardó 20 años en salir del pozo relacional y del pozo emocional. 20 años hasta que se reencuentra con su padre nuevamente, ¿no? Y puede restaurar y sacar todas las emociones que él llevó durante tanto tiempo guardadas ahí adentro. Por eso nos generan precisamente tanto dolor. Y hoy quizás me decís, ya salí del pozo, ¿sí? Ya está, siento que en un momento estuve ahí, pero hoy ¿con qué me encuentro? Con las secuelas, con las heridas. Siempre que caemos en un pozo, nos vamos a golpear. Va a haber heridas. Nadie se cae en un pozo y sale ileso, ¿sí? Va a haber magullones, raspones, golpes, algún corte, hasta puede llegar a haber alguna fractura, ¿sí? Heridas internas. Depende de lo profundo del pozo y del golpe que me haya dado, ¿sí? Es como lo voy a vivir y cómo voy a necesitar después ser restaurado. Pero como siempre te digo, vamos al manual de instrucciones de la vida, que él tiene respuestas para todas las cosas. Tiene respuesta para todo. Ahí encontramos todas las respuestas. Y vamos a ver lo que dice un especialista en pozos y en cuevas, que es el rey David, ¿sí? En un momento que estaba siendo perseguido, el rey David termina, ¿sí?, en una cueva, ¿sí?, en lo que para él era un pozo donde se encerraba cuando lo perseguían. Yo digo que fue más perseguido que David que el correcaminos por el coyote, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan el correcaminos, no? Los más jóvenes no saben de qué le estoy hablando, ¿no? Pero David fue perseguido por todos lados, ¿no? Y él siempre se la rebuscaba para esconderse. Y mirá lo que dice el Salmo 40, verso 1 al 3. Dice: yo confié sinceramente en el Señor. Esta es la versión PDT que me encanta. Después vamos a leer la versión de Reina Valera. Y Él escuchó mi oración. El Señor me sacó del pozo de la destrucción. Y ahí ponele el nombre que quieras de acuerdo a lo que vos tuviste que vivir. Me sacó del barro y del lodo. Me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenarán de confianza en Él. ¡Wow! Tremenda palabra. Hay algunas cosas que me encantan de esto. Lo primero es que Dios no se queda mirándonos desde arriba, ¿no? Dice que Dios, ¿qué hace? Se inclina, se inclinó a mí, ¿no? Dios se acercó a mí, Dios me escuchó y vino hacia donde yo estaba, ¿no? Y algo que me encanta también, que donde yo veo un pozo, donde vos ves un pozo, Dios ve una plataforma, ¿sí?, para que te puedas levantar y sacarte de ese lugar. Y no solamente de eso, sino que te catapulte a un nuevo nivel, a otra dimensión, a tierra firme, a estar sobre la roca, como dice la misma palabra, que la roca precisamente es Jesús. Ahora, yo quiero que recuerdes algo que es muy importante, porque ahí es donde nos podemos confundir. El pozo no es el destino, el pozo es parte del camino. Los pozos donde caemos en la vida, sean de cualquier índole, emocionales, relacionales, económicos, espirituales, no son nuestro destino. Simplemente los pozos, ¿sí?, son parte del proceso, parte del camino. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando caigo en un pozo y decido quedarme ahí creyendo que ese fue mi destino. Y ahí es donde se vuelve cada vez más difícil poder salir. Porque me acostumbro a estar en esa condición, en ese lugar. Y se hace tan difícil poder salir de ese lugar cuando creo que un pozo puede ser mi destino. Yo quiero que sepas que Dios no nos llamó para vivir en pozos, simplemente para que pasemos por ahí como parte del proceso, del aprendizaje, para poder seguir creciendo y subir y salir al siguiente nivel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que sea cual sea la condición en la que estás, sabé que simplemente es momentánea. Ahora vamos a desmenuzar este salmo, ¿sí?, en detalle, sacarle jugo a cada frase, porque es realmente muy interesante. Y vamos a ver en el pozo qué es lo que me voy a encontrar. Mira, lo primero que yo me di cuenta
es que en el pozo me voy a encontrar con un Dios que forma mi paciencia. ¿Escuchaste? Un Dios que forma mi paciencia. ¿Dónde? Ahí en el pozo. Es decir, que necesito los pozos para ser formados. Por eso te decía, no como un destino, sino simplemente como un lugar de paso para vivir procesos, ¿sí? Dios forma mi paciencia para que sea paciente. Y sí, yo soy paciente, me dicen, pastor, cuando voy al médico, soy paciente. Cuando voy a la odontóloga, soy paciente. No, pero hay que ser paciente en todos los órdenes de la vida, no solamente ahí. Dice el Salmo en el verso 1, mira la versión Reina Valera, pacientemente esperé, ¿qué dice? A Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Sabes qué vi yo? Que, como te decía antes, no nos caemos en un pozo de un momento a otro. Todos somos advertidos, vivimos procesos, situaciones, nos vamos deslizando, digo yo, ¿no? De a poquito nos deslizamos, nos vamos acercando, nos vamos corriendo, hasta que en un momento sí caemos. Caemos de distintas formas, pero caemos en el pozo. Ahora, una vez que caemos en el pozo y que somos conscientes de eso, queremos salir de un momento a otro, ¿viste? Ahora, Dios, sacame ya, sacame. No, ya quiero salir. Y no, ¿qué dice David? Pacientemente esperé. Porque en la espera Dios va a tratar en ese proceso mis emociones, mis acciones, mis actitudes. ¿Para qué? Para que pueda aprender. ¿Y después qué? No volver a caer en el mismo pozo. Porque si no, ¿qué va a pasar? Voy a volver a caer, a repetir la historia, a vivir otra vez lo mismo. Entonces, debo de salir pacientemente, de la misma manera, esperar en Él, paso a paso, ¿sí? Ahora, qué difícil yo pensaba que es confiar en alguien, esperar en alguien que no conozco, ¿sí? Él dice que confió en Dios y esperó en Él, confió en Jehová y esperó en Él. Ahora, ¿cómo voy a confiar en alguien que yo no conozco? Es decir, que entonces, ¿qué debo de hacer en primer lugar? Conocer a Jesús, conocer a Dios, tener relación con Él. Porque si yo no tengo relación con Él, mucho menos voy a estar dispuesto a esperar. Porque no voy a saber en quién están esperando. Miren, la semana pasada hablábamos del momento que el Señor va a la cruz, ¿no? Y a mí me sorprenden mucho los discípulos, porque creo en esto que recién te contaba. Por la forma en la que los discípulos reaccionan, evidentemente ellos, ¿sí?, no conocían a Jesús, aunque habían estado mucho tiempo con Él. Yo creo que la verdadera relación con Jesús, el verdadero conocimiento de quién era Jesús, ellos lo viven después que el Señor resucita, se les presenta y que viene el Espíritu Santo sobre sus vidas. Porque cuando el Señor muere en la cruz, la palabra nos muestra claramente cómo cada uno de ellos cayeron en un pozo de angustia, de depresión, de tristeza, y dejaron de esperar en aquel en el que confiaban. Ellos creían en otra cosa. Ellos esperaban que Jesús se manifieste de otra manera y como eso no sucedió, entraron en ese pozo, ¿no? Donde aún algunos de ellos volvieron a su vieja vida, volvieron para atrás. Ahora, después cuando tuvieron ese encuentro con Jesús y después que viene el Espíritu Santo sobre ellos, ahí vos sí veías discípulos que actuaban de otra manera, que realmente conocían a aquel que le había prometido librarlos y por lo tanto confiaban en Él y estaban completamente seguros de cuál era el siguiente paso y de cómo Él no los iba a dejar, no los iba a abandonar. En situaciones aún mucho más difíciles y peores que esa que habían vivido en ese momento. Por eso con esto que quiero decirte, que para tener esa confianza en Él, tenemos que tener relación. Y la relación no alcanza con venir los domingos y encontrarme con Jesús los domingos acá nada más y ya está. Y después, bueno, como decía el pastor Alberto Motesi, decía, hasta la próxima semana, decía él, ¿no? Y no vengo más, y no me relaciono más con Él. No, las relaciones de todos los días. Si vos a alguien lo ves de vez en cuando, no lo vas a conocer profundamente, no lo vas a conocer íntimamente. Para eso te tenés que relacionar constantemente. Por eso, mañana lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, orá, lee la palabra, busca su presencia. Volvé a mirar, queda el video allí en el Face, queda la palabra también en YouTube, volvé a mirarla, volvé a escucharlo, volvé a notar lo que Dios te habla. Volvé a hacer práctico aquello que Dios viene diciéndote que tenés que hacer.
Esa es la forma de conocerlo. Y cuando llegue el momento de los pozos, vamos a saber en quién estamos confiando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque sabemos quién es Él. Mira, me encanta la historia, no sé si la conoces, Corrie ten Boom. Ella fue holandesa, junto con su familia, sufrieron el holocausto, ¿sí? El holocausto nazi, ¿sí? Que pasaron los judíos. Y ella tuvo una vida muy particular, muy creyente, y junto con toda su familia, en su casa, habían hecho un pasadizo con un lugar secreto que ellos llamaban el escondite. Y allí pudieron llegar a refugiar más de 800 judíos que eran perseguidos por el holocausto nazi, ¿no? Tremenda la historia. Ahora, en un momento son traicionados, ¿sí? Los terminan delatando delante de los nazis y terminan ella y su hermana presas, ¿sí? Como precisamente estando bajo el holocausto, allí en el campo de concentración de Ravensbrück. Ravensbrück. Mira, ahora hablo alemán también. No solamente inglés. El campo de concentración de Ravensbrück, en Alemania, ¿no? Y allí es muy particular la historia que ellas viven, porque su hermana no sale con vida del campo de concentración, y mira vos qué loco lo que pasa con ella por un error administrativo en cómo había sido ingresada su nombre, terminan dejándola en libertad, ¿no? Y ella allí con el tiempo escribe el libro El Escondite, que es muy famoso, muy conocido, porque precisamente cuenta esta historia de todos aquellos judíos que ellos pudieron refugiar allí en su propia casa, ¿no? Y ella nos deja un par de frases que son tremendas, que me encantan. Nos dice, nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Wow, me encanta, ¿no? Si lo damos vuelta, lo que ella está diciendo es, cuando vos conocés a Dios, no tenés temor de lo que el futuro te pueda deparar, por desconocido que sea, porque sabés en manos de quién te estás poniendo. ¿No es hermosa la frase? Después dijo, no hay pozo, escucha, ella hablaba de los pozos, no hay pozo tan profundo del que el amor de Dios no sea aún más profundo. No importa la situación que estés viviendo, no importa el pozo en el que te encuentres, no importa lo difícil que parezca lo que estás pasando, el amor de Dios siempre, pero siempre, pero siempre es mucho más profundo. ¿No es hermoso? Saber que tenemos un Dios que nos ama siempre y mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Y Él va a ir a sacarnos, va a ir a rescatarnos, va a ir a buscarnos. Es la capacidad de poder entregar todo en sus manos. Yo tengo que hacer la parte que me toca, ¿sí? Esa parte la tenemos que hacer con excelencia, con pasión, dando todo de nosotros, pero después saber que hay un momento que simplemente tenemos que confiar en Él. Es como el sembrador, ¿viste? El sembrador hace su parte, trabaja la tierra, la ara, después sí que hace, pone la semilla, genera todo el contexto para que esté cuidada, protegida de la mejor manera, y después es confiar. Es confiar. ¿Cómo se hacen los bebés? ¿Alguien sabe cómo se hacen los bebés? ¿Me quieren contar? No, no me cuenten ahora. Pero ¿cómo se hacen los bebés? Aún en un contexto de amor, de una pareja que se relaciona profundamente, es un acto de los más preciosos que el Señor nos da la posibilidad de vivir. Es un acto de amor, de intimidad, placentero, ni siquiera tiene que ver con un esfuerzo o un trabajo, ¿no? Y allí donde se gesta. ¿Y después qué hacemos los 9 meses siguientes? Nada. Todo sucede ahí adentro. Simplemente es confiar y esperar. Y así se va formando cada hueso, cada parte de ese cuerpo. Decís, ¿cómo puede pasar? Y nosotros no hacemos absolutamente más nada. De eso se trata. Tenemos que hacer nuestra parte y después esperar en Él, confiar en Él. Y es Él el que se va a ocupar. Cuando nosotros no hacemos eso y queremos seguir haciendo, más allá de la parte que nos toca, ¿sabes qué viene allí? La ansiedad, viene la frustración, viene el estrés, ¿sí? Viene el enojo. Nos cargamos de un montón de pesos, ¿sí? Los ataques de pánico. ¿Todo por qué? Porque estoy haciendo una parte que a mí no me toca. Yo debo hacer la que a mí me toca y después simplemente esperar y confiar en Él.
Miren la frase que dijo Ignacio de Loyola, el padre de Pipe Loyola, el jugador de Independiente. No, no es el padre de Pipe. Es otro Loyola, él fue militar, sacerdote español, ¿sí? Fundador de la Compañía de Jesús de los jesuitas, y él dijo: haz todo como si dependiera de ti y confía como si todo dependiera de Dios. Es maravillosa la frase. Hacé todo como si dependiera de vos, poné lo mejor de vos, pero al mismo tiempo, ¿sí? Hacé todo como si todo dependiera de Él. Ponelo en sus manos, deja que sea Él el que se ocupa, que sea Él el que se encarga, ¿sí? Y eso es verdaderamente confiar en Dios. Amén. Dejar que Él tenga su espacio. Mientras que yo haga, Él no va a intervenir, porque dice, bueno, si podés solo, dale para adelante. Yo no voy a intervenir. Hacé tu parte y después confía en Él. Lo segundo que nos encontramos en el pozo es un Dios que se pone a mi altura. Wow, y esto a mí me toca el corazón en lo más profundo. Un Dios que se pone a mi altura. Él se pone a mi altura. Ese Dios todopoderoso, ese Dios omnipresente, omnisciente, viene y se pone allí al lado mío. Dice la palabra, se inclinó. ¿Escuchaste? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El verso 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Wow. Es un padre amoroso que se inclina a escuchar a su hijo, al llamado de atención. Cuando nosotros lo buscamos a él ve que hay un llamado de atención de nuestra parte. Y dice la palabra que él se inclina. Como ese padre que se inclina a jugar con su hijo en el piso, que se arrodilla, que se tira allí al lado de él, ¿no? Tremendo. Mira, la psicología asegura que no siempre recordamos lo que nos dijeron, pero sí cómo nos hicieron sentir, ¿sí? Y cuando un papá se inclina, está comunicando que le importan las emociones del hijo. Está comunicando que quiere conectar con las emociones del hijo. Está comunicando que quiere ser parte de su mundo. Y eso es lo que pasa con Dios, ¿no? Y yo pensaba eso por un momento. Vos imaginate ahí lo que Dios hace cuando nosotros estamos en necesidad. Y estamos allí, en el pozo, en el piso, donde nadie nos ve. Pero dice que cuando nosotros lo buscamos a Él y tratamos de llamar su atención, Él se inclina a nosotros. A mí eso me parte el corazón. Ese Dios poderoso. Y quizá vos decís, uy, no sé yo cómo vivirlo eso. Porque quizás te pasó que nunca tuviste a tu viejo que se tiró en el piso a jugar con vos. O que se tiró a ayudarte cuando te golpeaste, te lastimaste, encima te gritaba y te decía, dale, levantate. Y no sé las barbaridades que quizás escuchaste, ¿no? Pero yo quiero que sepas que más allá de la historia que hayas tenido que vivir, Dios es ese papá amoroso que va a ir a acercarte, a abrazarte, levantarte, darte un beso en la cabeza y ayudarte a sanar las heridas. Es ese papá que está ahí, siempre, pero siempre, pero siempre. ¿No es increíble? Ese Dios todopoderoso y omnipresente, omnisciente, que se haga así de chiquitito de venir al lado mío y meterse adentro del pozo conmigo. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orar. Porque yo quiero que sepas, Dios nunca se va a meter si yo no le estoy permitiendo que lo haga. Él me va a respetar. Hay gente que dice, pero ¿por qué Dios no hace algo? Es que Dios no va a hacer si yo no lo estoy dejando que haga. ¿Y cuál es la manera de conectarme con Él? La oración. Cuando yo oro, cuando yo le digo, Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor, no sé qué hacer, papá, vení. A mí me encanta decirle, papá, vení, ayúdame. Y Él va a estar ahí, Él va a responder, porque es el Dios que responde cuando hay un hijo que está en necesidad. Es nuestro llamado de atención al que Él va a acudir, ¿sí? Me encanta esta historia que dice que en un barco los pasajeros empiezan a ver que era impresionante la neblina y no se veía nada. Entonces se quejan al marinero de a bordo porque le van a decir que estaba loco el capitán, no bajaba la velocidad. Seguía yendo a la misma velocidad e incluso parecía que más rápido.
y no se veía nada. Y el capitán de a bordo le dijo, no, quédense tranquilos. El capitán está en la parte alta del barco. Allí arriba no hay neblina. Él desde esa perspectiva ve absolutamente todo lo que nosotros aquí abajo no estamos viendo. Y yo pensaba esto, ¿no? Con Dios nos pasa completamente lo mismo. Dios tiene la capacidad de ponerse a mi altura, pero al mismo tiempo seguir viendo todo desde su perspectiva. Es decir, que Él tiene la capacidad de inclinarse hacia mí, de abrazarme, pero al mismo tiempo, desde su lugar, desde su perspectiva, Él sigue viendo todo para guiarme al siguiente paso y al siguiente y al siguiente, y que no vuelva a tropezar y no vuelva a caer otra vez en el mismo pozo. ¿No es hermoso el Dios que tenemos? Dale un aplauso al Señor. Es maravilloso. Es maravilloso. Lo tercero con lo que te vas a encontrar en el pozo es con un Dios que me saca del pozo y me limpia. Es decir, no solo que me saca, sino que además me limpia, me restaura, sana mis heridas. Dice allí el Salmo en el verso 2, me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo, me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. ¡Wow! Dice que nos saca del barro, nos saca del lodo. ¿Cuánto les pasó de alguna vez quedarse con el auto, ¿sí? En el barro, en el lodo, en la tierra? ¿Te pasó o no? ¿No? Necesitas que te saquen, ¿no? Es imposible. A ella le pasó. ¿Manejando vos o manejando yo? Esa no me enteré, después me contás, no sé cuándo fue. ¿Y con qué vehículo fue? Yo me acuerdo de otra, que estábamos los dos, ¿sí? Fueron nuestras primeras vacaciones. Y uno cuanto más quiere salir, a veces más se hunde, ¿no? No, se hunde. Me acuerdo que nos fuimos de vacaciones a Claromecó, ¿sí? A nosotros nos encanta esa zona, después con los años volvimos y seguimos yendo. Imagínate que si hoy en Claromecó, hoy es tranqui, hace 28 años atrás fueron nuestras primeras vacaciones, era tranqui. O sea, no había nada. Y un hermoso día de tormenta, de lluvia, yo le digo, vamos a ver el mar, le digo, ¿no? Pero una tormenta, ¿no? Hoy me doy cuenta cuando dice, no, estas tormentas antes no pasaban. Sí, pasaban, antes lo que no nos enterábamos, ¿sí? Pero pasaban igual las tormentas. Y nos fuimos con el Taunus que teníamos, con la patente RCQ 666, la patente diabólica. Y vamos, y llego allí a un acantilado, ¿no? Donde estaba el mar ahí, y puse el Taunus de costado. Y digo, mirá cómo se ve, y veíamos que pegaban las olas y el viento y la lluvia, ¿no? Fue impresionante. A mí me encantaba, en un momento Lore dice, bueno, ya está, vamos, ¿no? Ya está. Y yo ahí quiero salir. Y cuando quiero salir empiezo a patinar y a patinar. Y cuanto más quería salir, más me hundía. Y ponía marcha atrás y le daba para atrás y le daba para adelante. Y hacía todo lo que estaba a mi alcance, la besé. Y la cola cada vez iba más para el lado del acantilado, ¿viste? Se iba corriendo. Y yo decía, ay. Y ella me decía, vamos a salir. Yo le decía, quédate tranquila, está todo bajo control, mi amor. Está todo bajo control, no pasa nada. Si querés dormir mientras tanto que yo lo saco. Gracias a Dios que apareció un tractor con dos muchachos que no sé de dónde salieron, ¿sí? Después averigüé, nadie los conocía, en un lugar tan chiquito, ¿no? Para mí fueron dos ángeles, bajaron con una soga, ¿no? Me tiran la soga así y ellos se bajan ya a atar el auto, ¿no? Nada de que yo me bajara, ¿no? No, quédese, me dijo. ¿No? Hablaban bien campechanos. Y yo, bien porteño, bien argentino, me bajé por las dudas y dije, pará, ¿cuánto me vas a cobrar? Le dije, ¿no? Yo pensando en lo que me iba a salir. Y me dijo, no, ¿qué le voy a cobrar? Nosotros salimos a ayudar a la gente, me dice, lo vamos a sacar. Usted quédese en el auto. Y ahí me engancharon, empezaron a tirar y me sacaron a tierra firme, ¿no? Y nos llevaron hasta tierra firme. Y cuando le quise dar una propina se ofendió, me dijo, ni se le ocurra, me dijo. Nosotros venimos a ayudar a aquellos que se encajan y que están en necesidad. Pero de la misma manera hace Dios con nosotros. Cuando nosotros queremos salir con nuestras fuerzas, con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros pensamos, más nos terminamos hundiendo, nos terminamos hundiendo y nos terminamos hundiendo. Y Él viene, ¿sí? Allí nos tira una soga, nos socorre y nos saca del lugar donde estamos sin que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo. Lo que a mí más me impacta
que no es solo que nos saca, sino que dice la palabra que nos limpia el barro. ¿Sí? Nos limpia. Yo te decía antes, nadie sale ileso de caer en un pozo. No salimos ilesos cuando caemos en un pozo emocional. No salimos ilesos de la frustración de un pozo económico, del dolor de un pozo relacional. No salimos ilesos de la oscuridad de un pozo espiritual. No salimos ilesos, hay heridas. Dice que Él viene y nos limpia en primer lugar el barro. Nos limpia el barro. Viste que el barro cuando es fresco es fácil de sacar, lo sacás rápido, ¿no? Pero cuando lo dejas pasar más tiempo, ¿no? Como decía mi abuela, se te hace una crosta, decía, ¿no? Se te hace una crosta que para sacarlo, sacás la primer parte, pero después queda y queda, parece que no sale nunca. Por eso lo que yo te recomiendo es que cuando estás en un pozo y vos sentís que es el momento que el Señor te va a sacar, dejate limpiar rápido. No dejes que las heridas queden ahí, no dejes que el barro permanezca, porque cuanto más tiempo pasa, más difícil después es poder ser limpiado, poder ser sanado. Pero la palabra dice que Él solamente, no es que solamente nos saca, sino que además nos limpia el barro y nos sana y nos cura las heridas. ¿Y a dónde nos pone? En tierra firme. En tierra firme. Nos pone ahí en tierra firme. La palabra dice que nos pone en la roca, y la roca es Jesús. Es decir, que cuando el Señor nos saca de un pozo, nos pone sobre la roca, nos pone sobre Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús, ¿qué sea? Nuestro cimiento. Y que empecemos a construir a partir de ese momento todo aquello que vamos a construir, ¿a partir de qué? De sus verdades, a partir de su manera de pensar. Entonces cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras verdades, cambian nuestros valores, cambian nuestros principios, empezamos a construir en Él, que es la roca. Ahora, hay algo que siempre tenés que recordar, que si te salís de la roca, ¿sabes a dónde volvés? Volvés al barro. Volvés al barro. Si te salís de la roca, volvés al mismo lugar en el que estabas. Cada vez que nos salimos de la roca, volvemos al mismo lugar. Por eso, yo te aliento por un momento nada más, que pensés por un momento de dónde Dios te sacó. ¿Y qué pasaría si a Él no lo tuvieras? Yo quiero orar por un momento antes de terminar con el último punto. Vamos a orar por esto. Cerra tus ojos ahí donde estás. Señor, inclina tu rostro y busquémoslo a Él. Es en el nombre de Jesús que venimos delante de tu presencia y en primer lugar te damos gracias por cada uno de los pozos en los que hemos estado, Señor. Porque ahí nos formaste nuestra paciencia, formaste nuestro temperamento. Te damos gracias, Señor, porque nos abriste los ojos en un momento que creíamos que el pozo quizás podía ser nuestro destino. Y vos nos mostraste que no, que simplemente era un lugar de paso. Dios no nos creó para vivir en pozos eternamente. Dios no te creó para vivir en ese pozo emocional por el que estás pasando, de angustias, de soledades, de tristezas, de depresiones, de ansiedades. Dios no te creó para que te quedes a vivir en ese pozo relacional, donde constantemente estás luchando con tus emociones, por la decepción de aquellos que en algún momento te empujaron, por lo que sufriste, por lo que pasaste. Dios no te creó para que te quedes en el pozo económico eternamente. Son momentos, circunstancias, situaciones que vivimos. Pero Él te llamó para que te desarrolles, para que crezcas, para que salgas de ese lugar. Dios no te llamó para que lo veas de lejos en un pozo espiritual donde antes lo escuchabas, lo oías y ahora te parece tan distante y tan lejos su presencia, que sentís literalmente el frío del pozo de no tenerlo a Él. Él no te llamó para eso. Él se inclina delante de tu presencia
en esta mañana. Simplemente decirle, Señor, te necesito. Y Él se inclina, como ese papá que se inclina a jugar con su hijo. Como ese papá que cuando se inclina le está diciendo, quiero conectar con vos emocionalmente. Dios te dice, quiero meterme en tu mundo, quiero estar en tu mundo. Quiero estar ahí con lo que estás pasando, con lo que estás viviendo. Señor, es en el nombre de Jesús. Yo te pido en esta hora que obres con poder. Que abraces a aquellos que están necesitando un abrazo en esta mañana. Es en el nombre de Jesús. Yo sé que quizás nunca lo experimentaste. Me decís, yo no sé lo que es que mi viejo se arrodille, se tira al piso a reírse conmigo, a jugar, a divertirse. Yo no sé lo que es que Él responda a mis llamados de atención. Y te entiendo si tuviste que pasar por eso. Muchos somos los que tuvimos que pasar por esa situación. Pero Dios quiere en esta mañana romper con todo paradigma, con toda idea que vos tenías de Dios como Padre, para que puedas empezar a verlo de otra forma y de otra manera. Para que dejes que Él se acerque como tu papá. Para que dejes que Él se arrodille al lado tuyo y te abrace. Él te abraza en esta mañana. Recibí el abrazo de papá. Él está ahí, en medio de la situación que estás atravesando. En medio del problema que estás viviendo. Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí. Él no te recrimina nada. No te grita, no protesta, no reclama porque te encontrás en esa situación. No lo hace. Él simplemente te abraza, te sostiene, te toma de un brazo y te empieza a levantar de a poco para ahora abrazarte de pie los dos y decirte, ya está, ya está, ya es el tiempo de salir. Es el tiempo definitivamente de salir de ese lugar. No sigas estando ahí. Yo no te llamé para estar en ese lugar. Señor, yo te pido que por un momento nos recuerdes a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el pozo del que nos sacaste? Todos tuvimos un pozo que marcó nuestras vidas. Hubo un lugar a donde Dios te fue a buscar. Hubo un lugar de donde Dios te sacó. Recordá por un momento el pozo de la frustración, el pozo de la depresión, de la soledad, el pozo de las adicciones. ¿A dónde te fue a buscar el Señor? No le importó nada. Ese Dios omnipresente, omnipotente, ese Dios inmenso que el universo no lo puede contener, se puso al lado tuyo. Te sacó del lugar donde estabas. Y cuanto más fuerza vos hacías, más te hundías y más te hundías. Y Él te dijo, pará, déjame a mí. Yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por habernos sacado de ese pozo, por habernos rescatado una y otra vez, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Si es para Él, que sea bien fuerte, bien fuerte. Amén. Y lo cuarto y último que quiero que te lleves en esta mañana es que Él es un Dios que cambia la letra de mis canciones. ¿Escuchaste? Esto me encanta. Cambia la letra de mis canciones. Claro, las letras de las canciones tienen una historia, ¿sí?, para contar. Y la palabra nos dice que Él cambia esa letra. Mirá el Salmo, verso 3. Él puso una canción nueva en mi boca. Una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenarán de confianza en Él. ¡Wow! Es tremendo, ¿no? Y yo, antes de seguir con esto, quería hacer un pequeño paréntesis que tiene que ver con esto de las canciones. Un paréntesis of songs. Un paréntesis de canciones, ¿sí? Porque como yo te decía recién, las canciones cuentan historias.
Pero las canciones, todas las canciones, tienen un trasfondo emocional, tienen un trasfondo espiritual, que tiene que ver con aquel que compuso la canción. ¿Se entiende? Por eso hay canciones que nos cambian los estados de ánimo. Hay canciones que nos tiran para abajo. Estoy hablando de las canciones seculares, ¿no? Hay canciones que nos levantan, que nos encienden. ¿Y con qué tienen que ver estas canciones? Con el estado en que se encontraba aquel que compuso la letra y la música de esas canciones. Y eso es lo que transmite. Por eso las canciones nos llevan a situaciones, a momentos, a personas, generan estados de ánimo. ¡Wow! No es chiste, ¿eh? Las canciones tienen un trasfondo emocional y espiritual. Por eso Jimi Hendrix, uno de los íconos del rock, cantante, guitarrista, mirá lo que él expresó. Dijo, la música es algo espiritual por sí misma. Podés hipnotizar a la gente con la música y cuando los tenés en su punto más débil, podés influenciar en su subconsciente con lo que querés decir. Oh, tremendo. Tenía re en claro cómo él podía manipular a las personas a través de la emoción y de lo espiritual. Es fuerte, ¿no? Ahora yo quiero decirte en esta mañana que de la misma forma, cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, somos influenciados emocionalmente y espiritualmente. ¿Cómo fue compuesta esa canción? ¿Para quién? Para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Por eso llegamos a la iglesia y venimos con tristeza, pero empezamos a adorar y a alabar. ¿Y qué es lo que pasa? Es cambiada por alegría. Venimos trastornados por los problemas de la semana. Y cuando lo adoramos a Él, ¿qué es lo que pasa? Sentimos paz. Por eso tenés que estar atento. ¿Qué es lo que escuchás a lo largo de la semana? Y este era simplemente un paréntesis que quería hacer. Porque aquello que estés escuchando a lo largo de la semana es lo que va a estar afectando, influenciando emocionalmente y espiritualmente tu vida. La de tu entorno, la de tu familia. Que las alabanzas y las adoraciones te rodeen por completo las 24 horas en el nombre de Jesús. Y lo que va a haber en tu casa va a ser paz, gozo, alegría permanentemente, constantemente. Ahora, cuando dice que es un cántico nuevo, que son canciones nuevas, también de lo que nos habla allí la palabra es que cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. Cambia por completo. Antes hablábamos de depresión, hablábamos angustia. ¿Por qué? Las canciones que cuentan historias, te decía yo, ¿no? Y era la historia que antes contábamos. La depresión, la angustia, pesimismo, ¿no? Crítica, enojo y todo mal y siempre. Ahora, cuando Él viene y nos rescata del pozo y nos pone en tierra firme y empezamos a caminar y a vivir conforme a la palabra, ¿qué es lo que sucede? Cambia nuestra manera de ver la vida. Por lo tanto, cambia nuestra manera de expresarnos y ahí empezamos a hablar esperanza, amor, transformación, no porque somos ignorantes, como decía la pastora hace un par de semanas, no ignoramos lo que estamos viendo, no ignoramos lo que estamos pasando, pero tampoco ignoramos al Dios Todopoderoso que tenemos. Tampoco ignoramos el poder de aquel que nos pudo rescatar del pozo en el que estábamos. Para terminar voy a cumplir con mi promesa. En nuestra sección Cuentos para no tan niños, te voy a relatar El burro, el pozo y la roca, by Claudio Acevedo, la versión actualizada, ¿sí? Y esta historia, ¿sabés qué? Transcurrió acá, en Vicente López, más específicamente en Olivos, ¿sí? Puntualmente. Esta era una zona de estancias, de casas grandes con muchas hectáreas de campo. Y en una de esas estancias vivía don Luis. Y don Luis tenía un burro, y el burro se llamaba Fernet, ¿sí? ¿Por qué? Porque él decía que era bien argentino. El dulce de leche también es bien argentino, pero vaya a saber uno por qué le eligió ponerle Fernet. Saquen sus propias conclusiones, ¿no? ¿Por qué don Luis había elegido ese nombre? Y a Fernet le encantaban
las mandarinas. ¿Vieron que hay mandarinas silvestres acá? Ahora van a saber por qué hay tantas mandarinas. Antes solamente crecían en la vera del río. Y Fernet le encantaba ir a la vera del río y comer mandarinas. Después, él se encargó de sembrar el resto de Vicente López con la semilla de mandarina. Imagínense también cómo lo hizo, ¿no? Pero llegó un día que don Luis le dijo: Fernet, ni se te ocurre ir al río. Hubo una crecida de varios días. Creció mucho el río y se hicieron pozos muy profundos a la vera del río. Es muy peligroso. Ni se te ocurra ir al río. Y Fernet asintió con la cabeza así, pero como era bien argentino, dijo: ¿qué me va a venir a decir este don Luis? ¿Qué sabe este viejo? Dejate de embromar, yo voy a ir igual. ¿Qué me va a perder de comerme las mandarinas? ¿No? Y bien argento terminó yendo al río. Y ahí fue, y empezó a comer mandarinas. Y en una de esas vio una que más que naranja era rosada, parecía un pomelo más que mandarina, ¿no? Y quería llegar y no llegaba con el hocico, y así como bailarina clásica se puso en dos patas, ¿no? Dijo: ahora sí. Y se estiró y se tiró y ¡tac! Agarró la mandarina en el aire. Lo que no sabía mientras estaba cayendo, ¿a dónde estaba cayendo? Con la sonrisa en la boca y la mandarina, cuando va a apoyar las patas de adelante, se da cuenta que con el envión no había dónde apoyarse. Los juncos habían crecido y no veía que se estaba cayendo adentro de un pozo. Y ahí terminó Fernet. Cayó adentro del pozo, ¿no? A los tumbos se pegó golpes, magullones, heridas. Dijo: ¿y ahora qué hago? Y empezó a gritar, como gritan los burros. Yo te traje una versión para que veas cómo Fernet gritaba ahí. No gritaba, rebuznaba, porque los burros rebuznan. ¿La tenemos ahí? Mirá, este es un primo de Fernet que nos hizo la recomposición para poder recordar lo que Fernet hacía. Hasta ahí está bárbaro, ya está. Algunas amigas de la iglesia me dicen: pastor, me hace acordar cuando ronca mi marido. No. La parte final del... No. Así empezó a rebuznar Fernet, ¿no? Le damos gracias a Toto, que es el primo de Fernet, que colaboró con este momento, ¿no? ¿Y qué pasó? Claro, lo escucharon unos pescadores que había ahí cerca. Entonces se acercaron y dijeron: uy, mirá, se cayó el burro, vamos a ayudarlo. Es el burro de don Luis. Y empezaron a tratar de ayudarlo. Es Fernet. Y le tiraban unas ramas y trataban de sacarlo y no había caso y no lo podían sacar. Y en un momento Fernet era bien argentino, personaje vago, dijo: nada, esto no me van a poder sacar. Ya don Luis me va a venir a buscar. Él estaba confiado, él sabía que don Luis lo iba a venir a buscar. Así que se tiró a dormir. Y se tiró a dormir ahí en el pozo y dijo: ya está. Claro, los pescadores, cuando dejaron de escuchar que ya no se quejaba más, que ya no llamaba, dicen: se murió Fernet. Se murió, vamos a taparlo, vamos a enterrarlo, pobre Fernet, que tenga una muerte digna como se merece. Y agarraron la pala que usaban para sacar las lombrices y empezaron a tirarle paladas de tierra. Y Fernet estaba ahí abajo, dormido. Ni se enteró hasta que en un momento, después de 10, 12, 13 paladas, sentía, viste, pesado. Dice: ¿qué pasa? Y agarró, se levantó, se sacudió y se dio cuenta de lo que estaban haciendo los pescadores. Pero en ese momento también se dio cuenta que cuando se había sacudido la tierra, se formó abajo y se levantó como 10 centímetros. Entonces dijo: pará, no le voy a avisar nada a esto, que me sigan tirando tierra, porque por más que me tiren tierra, yo me voy a sacudir y me voy a seguir levantando. Y así empezó a hacer y se empezó a levantar. Al mismo tiempo ya había corrido la noticia por el pueblo y fueron a avisarle a don Luis. La estancia estaba por acá, por Rawson más o menos, tenía la entrada. Y le fueron a avisar. Dijeron: don Luis, cayó Fernet, está en un pozo. Y ahí don Luis vino con 2 caballos a buscarlo de inmediato. Y cuando don Luis estaba llegando, ya se veía la cabecita de Fernet, porque tanta palada de tierra que ya Fernet estaba sacando la cabeza. Y cuando lo vio a don Luis dijo: uy, no, me va a retar, me va a decir de todo este don Luis. Tenía razón, me terminé cayendo en el pozo. Pero don Luis no dijo nada, simplemente se acercó,
tendió la soga que había traído, con los 2 caballos empezaron a hacer fuerza para sacarlo y lo sacaron a Fernet del pozo. Y como vio que estaba tan lastimado, mandó a buscar una carreta, le dijo, vos no vas a volver caminando. Lo subió a la carreta y lo llevó arriba de la carreta con los 2 caballos hasta la casa. Cuando llegaron a la estancia, lo lavó, le sacó todo el barro y le curó las heridas. Wow. Ahora, en ese momento, cuando Fernet seguía esperando que don Luis lo retara, don Luis simplemente le dio un abrazo, un beso y le dijo, nunca más vuelvas a desobedecerme y nunca más vuelvas a dar un paso sin estar seguro que el siguiente paso es tierra firme, que es donde yo te traje. A partir de ese día, dicen que Fernet no se cansó de rebuznarle a todo el mundo del amor de don Luis, que era incondicional. De la misma historia pasa con nosotros. Fíjate vos quién es el burro de esta historia, ¿sí? Yo no sé quién será el burro de esta historia, pero sí tengo bien en claro el peligro de los pozos y que el amor de don Luis es tan incondicional, o no puede llegar nunca a ser tan incondicional como el amor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en esta mañana, dan un aplauso al Señor, sienten que es el amor de Dios el que siempre nos guarda, nos cuida y nos protege? Ponete en pie, vamos a orar a Él. Y yo quiero que sepas que Dios nos sacó del lugar donde estamos, que Dios nos restauró, que Dios nos sanó, no solamente para que podamos disfrutar de las bendiciones de vivir en su presencia, sino para que, al igual que Fernet, no nos cansemos de rebuznarle a todo el mundo que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar la vida de aquellos que allá afuera están en distintos pozos. Hay amigos, familiares, vecinos que están pasando por pozos emocionales, económicos, personales, relacionales. Señor, es en el nombre de Jesús en esta hora que venimos delante de tu presencia. Venimos delante tuyo. Y simplemente nos ponemos en tus manos y te damos las gracias, Señor, porque nunca, jamás hemos visto que te levantes con un dedo acusador sobre nuestras vidas, a señalarnos, a castigarnos. Simplemente nos abrazás, nos sanás las heridas, nos curás, nos restaurás. Y una y otra vez podemos decir y declarar en esta mañana, Señor, que confiamos en ti. Solamente en ti confiamos, Señor. Nos ponemos en tus manos seguros de que sos aquel Dios al que conocemos. Y como te conocemos, sabemos con total seguridad de que vos no vas a dudar un instante en venir corriendo a socorrernos en el lugar donde nos encontremos. Sos el Dios que nos guarda, sos el Dios que nos cuida, sos el Dios que nos protege, sos el Dios que nos restaura. ¿Cómo callarnos, Señor? ¿Cómo no abrir nuestras bocas y decirle a aquellos que hoy están pasando por un pozo personal, emocional, relacional, económico, que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar y transformar sus vidas, que hay un Dios que no va a permitir que sigan viviendo en ese pozo de oscuridad, que pueden salir del lugar donde se encuentran y que, al igual que lo hizo con nosotros, sus vidas pueden ser transformadas por completo. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre precioso y hermoso de Jesús. Y te adoramos, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor.